de muchísimos años en fisiología. Él ya se rumbeaba para el lado de la neurología y el doctor ha sido jefe del departamento de clínica neurológica de FLENI y en la actualidad se ocupa fundamentalmente de sistema nervioso periférico, siendo desde mi punto de vista nuestro el mejor especialista en enfermedades neuromusculares y polineuropatías. Así que es un orgullo para nosotros tener al doctor Nogués con nosotros. Martín, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, el doctor no solo es exagerado, sino es un poquito mentiroso, me parece. Pero bueno, no importa. Bueno, esta tarde armamos con el doctor Mercado unas charlas sobre el sistema nervioso periférico. O sea, vamos a empezar hablando de generalidades en esta primera hora y después van a tener una charla de cómo encarar el enfermo con una enfermedad muscular, cómo encarar el paciente con un trastorno de la transmisión neuromuscular después, y finalmente algo más reciente, que es el diagnóstico de una enfermedad tratable. Ustedes saben que en neurología hay pocas cosas tratables, ¿no? Pero que es la amiloidosis hereditaria. Así que ese es un poco el programa de esta tarde. Pero ya para empezar, me gustaría hacerlos trabajar un poquito con sus teléfonos. No sé, está Gregorio, ¿no? Gregorio. Para ver si podemos poner alguna pregunta. Que yo quería saber un poquitito qué opinan ustedes como clínicos, ¿no? Que ya seguramente están ejerciendo la profesión, frente a un paciente que les llega con debilidad muscular o con algo que sugiere una neuropatía periférica. ¿Ustedes cómo sería lo que ustedes desean hacer, básicamente? Eso me sirve un poco a mí también para saber un poco cuál es el interés de ustedes en profundizar en esto, ¿no? Porque como dice la respuesta A, uno puede decir, bueno, no voy a gastar tiempo en una enfermedad rara que no voy a poder manejar o no voy a poder diagnosticar y que la voy a ver una sola vez en la vida, y directamente dirigirla al especialista. ¿O ustedes preferirían tratar de hacer un diagnóstico ustedes, intentar hacer un diagnóstico y tratar de ayudarlo al paciente en la búsqueda del diagnóstico? Y como complemento de la A podría ser dejar al especialista que pida los estudios, o los pedirían ustedes. ¿Cómo sería la forma de encarar? ¿Qué preferirían hacer ustedes? Es una cuestión personal esto, ¿no? No es una... Entonces me gustaría que contesten, a ver. Ah, ya están contestando. Ah. Y para ahí en el... Ok. Perfecto. Y ahora... Ah, bueno. Bueno, evidentemente hay interés en el público un poco por tratar de acompañar un poco al especialista en esto. De este curso quisiera salir sabiendo, en base al interrogatorio del examen, darle una aproximación, es un poco parecido a lo anterior, aproximación diagnóstica eventualmente terapéutica al paciente, o saber cuándo y a quién derivarlo. Es un poco, a ver, contesten esto, pero es un poco parecido a lo que... no, pasé a la tercera, ¿no? Me parece. La anterior va a salir. Esa anterior. Entonces, vamos a la siguiente. Frente a un paciente con enfermedad neuromuscular crónica, ustedes reciben un paciente que puede tener una distrofia o que puede tener una ELA o una neuropatía rara. De acuerdo al manejo ulterior del paciente, ¿ustedes prefieren, bueno, que lo maneje el neurólogo y se acabó, o acompañar al paciente, al especialista como médico de cabecera? Frente a una enfermedad rara, infrecuente, que ustedes vean
una o dos veces en su carrera médica. ¿Qué preferirían hacer? Tengo que hacer el clic acá. Y esto un poco lo pregunto porque evidentemente los médicos estamos muy ocupados, ¿no? Y ahora desde que está la pandemia y tenemos que hacer recetas por el celular y además estamos cada vez más ocupados. Y muchas veces no tenemos tiempo y entonces queremos solucionar las cosas lo más rápido posible, ¿no? Bien. De nuevo. Bueno, yo les digo como neurólogo que para mí es muy importante que el clínico acompañe y ayude en el manejo del paciente. Es muy importante para el especialista también. Y qué decirles para el enfermo, tener un médico de cabecera que sea el que lo va a acompañar a lo largo de la enfermedad. Y última pregunta, que nos vamos a referir en esta charla un poco a la electromiografía, pues me pidió el doctor Mercado que sería importante que ustedes entiendan un poco de qué se trata la electromiografía, ¿no? Me alcanza con la lectura de la conclusión, me gustaría poder interpretar los valores y los gráficos, es demasiado complejo, y A y C son un poco complementarias. A ver qué les parece esto. Porque evidentemente a todos nos pasa, cuando recibimos un informe de algo que no manejamos frecuentemente, vamos directamente a la conclusión y tratamos de... Y la electromiografía impresiona bastante compleja, ¿no? Para el que no se dedica a eso. Entonces quisiera ver ustedes qué opinan de esto. Bueno, fenómeno. Evidentemente hay cierto interés, hay mucho interés, así que bueno. Entonces, en esta primera parte vamos a ver un poco, cuando ustedes reciben el informe del electromiograma, qué pueden sacar de eso y cómo lo pueden interpretar, ¿no es cierto? Básicamente el estudio se llama electromiografía, pero comprende dos partes, la electromiografía propiamente dicha, que es el estudio del músculo, y el estudio de las velocidades de conducción. Son dos partes del estudio que se hacen en el mismo examen, ¿ok? Entonces, el electromiograma propiamente dicho es para evaluar el músculo y para evaluar los nervios, las velocidades de conducción. Y después hay otras técnicas que más adelante nos podemos referir que no son tan importantes, pero básicamente las dos cosas son estas. Entonces vamos directamente a la primera parte, que es el electromiograma. Usted viene un paciente con un cuadro muscular o un cuadro sugestivo de neuropatía, el médico, cuando va a estudiar el músculo, inserta una aguja, electrodo, en el músculo. Y ahí va a analizar una serie de cosas. Para entender lo que busca el médico, tenemos que volver a la fisiología. ¿Se acuerdan ustedes por fisiología que unidad motora es la motoneurona, su axón y las fibras inervadas por esa motoneurona? Esta es una motoneurona que inerva, por ejemplo, el bíceps. Y esta es otra motoneurona que también inerva el bíceps. O sea, tenemos muchas motoneuronas que inervan el bíceps. Acá tenemos, para ejemplificar, esta motoneurona inerva 4 fibras y esta inerva 4 fibras musculares. Cada fibra genera un potencial cuando el paciente contrae el músculo. Le digo que contraiga el bíceps, lo activa y cuanto más fuerza hace, empieza a reclutar más motoneuronas. Y esas motoneuronas hacen descargar las fibras musculares. La sumatoria de estas 4 potenciales generados por cada fibra producen este potencial de unidad motora. Y estas 4 producen este otro potencial de unidad motora. Eso es básicamente lo que está mirando el electromiografista ahí. Estamos hasta acá, ¿no? Bien. Entonces, en condiciones normales, la motoneurona está sana, el axón está sano y las fibras están sanas. Entonces se generan 4 potenciales pequeños que forman este potencial que es el que uno ve. Uno ve esto. Cuanto más contrae, ve más
nuevos potenciales. Cada vez que, cuanto más fuerza hace el paciente, recluta fibras, neuronas que se activan con un estímulo mayor. Muy bien. ¿Qué pasaría en una miopatía? En una miopatía están dañadas las fibras musculares. Entonces, en este caso, hay dos fibras que no funcionan, ¿no es cierto? Con lo cual, la sumatoria de los potenciales va a dar un potencial que es más chico que el normal, de menor voltaje. ¿De acuerdo? Por el contrario, si hay una enfermedad neurogénica, como podría ser una polineuropatía que afecte el axón, o una enfermedad de la motoneurona, como es una esclerosis lateral amiotrófica, tenemos menos unidades motoras. Al tener menos unidades motoras, voy a tener, cuando el paciente va activando, van a aparecer menos potenciales de unidad motora. Y los que aparecen, algunos de los que aparecen van a ser más grandes. ¿Por qué? Porque la motoneurona sana, el axón sano, va a reinervar fibras que han quedado denervadas. O sea, estas 4 fibras las está reinervando esta motoneurona. Entonces, en una miopatía, el médico está mirando la pantalla de la computadora del osciloscopio y ve potenciales pequeños en una miopatía y ve potenciales grandes en un proceso neurogénico, de cualquier tipo, sea la hasta anterior de la médula, axón, lo que sea, cualquier proceso neurogénico. Eso es durante la actividad. Uno le pide que contraiga el músculo. Pero antes de pedirle que contraiga, uno colocó la aguja en el músculo en reposo. Y en reposo tiene que haber silencio eléctrico. ¿De acuerdo? Silencio eléctrico. Si el músculo está denervado, aparece actividad que ahora les voy a explicar. Esto sería lo que sucede en un sujeto normal. Supongamos que este es el músculo bíceps. Para esquematizar tenemos 2 fibras, 2 motoneuronas que lo inervan, 4 fibras cada uno, producen esta motoneurona produce los potenciales más grandes, esta motoneurona produce tal vez potenciales más chicos, pero se llena toda la pantalla. Esto es lo normal. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá, no? Bien. En un proceso miopático, por el contrario, como yo les dije, los potenciales son más chicos, más finitos. Y fíjense, acá hay muchos potenciales pequeños que están ocupando. ¿Por qué? Porque los potenciales, a diferencia de lo que vimos en el anterior, donde son más gruesos, son más finitos acá porque sigo teniendo todas las unidades motoras, pero son más pequeñas porque tienen menos fibras. Bien. Y en el trazado neurogénico, como les digo, fíjense, si comparamos eso que vimos recién con esto, acá tenemos potenciales más grandes, pero tenemos menos de lo que hay normalmente. Este es un trazado neurogénico. Entonces, eso es básicamente lo que se ve en la electromiografía. ¿Ok? Sumando a eso, en silencio, hay potenciales de denervación cuando hay un proceso neurogénico. Si hay alguna duda, me gustaría que pregunten. Bien. Ok. Para resumir toda esta parte del electromiograma, cuando ustedes envían al paciente a hacer el estudio, le tienen que decir, bueno, el estudio va a constar de 2 partes. Una parte fundamental es el electromiograma propiamente dicho. Se va a colocar una aguja en el músculo, va a ser doloroso, y va a haber que tener ciertos recaudos que el paciente no esté anticoagulado, por ejemplo. Se coloca la aguja en 2, 3, a veces más músculos, a veces con uno solo alcanza. Eso lo va a decidir el electromiografista, o ustedes en la orden le pueden pedir qué músculos quieren que estudie el médico. Y en ese estudio se va a ver durante la actividad con la contracción qué tipo de potenciales de unidad motora va a tener el paciente. Y en reposo, si tiene una actividad denervatoria, fundamentalmente. En base a eso, ustedes, lo único que les va a decir el electromiografista es si esto es un cuadro miopático o es un cuadro neurogénico.
No les va a decir es una polimiositis o es una distrofia muscular, ni les va a decir es una neuropatía diabética o una neuropatía alcohólica. ¿De acuerdo? Así que es limitado también lo que ofrece el método. Y fíjense, por ejemplo, un electromiograma neurogénico lo puede dar todas estas enfermedades. Una lesión de raíz, una lesión de plexo, una ELA. Lógicamente hay pequeñas diferencias que le permiten al electromiografista orientarse hacia alguna enfermedad. Por eso es de buena práctica que el electromiografista examine también al enfermo para completar lo que está viendo un poco con la sospecha clínica. Bueno, muy bien. Entonces, en base a lo que hablamos, yo quisiera hacerles una pregunta ahora, para que ustedes contesten. Supongamos que tenemos un paciente con una parálisis facial. Una parálisis facial, a frigore, ¿no? Y ustedes le piden el electromiograma al paciente. Acá hay una salvedad. El electromiograma, cuando hay un daño del nervio, ya sea traumático o por un virus, hay que esperar por lo menos 15 días para que uno pueda ver si hay signos denervatorios, ¿no es cierto? Pero bueno, supongamos que el paciente tiene una parálisis facial. ¿Cuál de los siguientes es un signo de mal pronóstico? Signos reinervatorios, acuérdense, signos reinervatorios es cuando una motoneurona toma la función de la otra, reinerva y tiene potenciales más grandes. Potenciales neurogénicos es lo mismo, ¿no es cierto? Potenciales neurogénicos cuando activa. Fibrilaciones y ondas agudas positivas. Estas son signos denervatorios. C y D es lo que ve el electromiografista cuando coloca la aguja en reposo. Le pone la aguja acá en el orbicular de los labios o en el orbicular de los ojos y en reposo, que debería haber silencio, hay descargas porque está denervado el músculo. ¿Cuál de ellos le parece que es más de peor pronóstico, que indica mayor gravedad de la parálisis facial? Esa es la pregunta, básicamente. ¿Por qué se les hago esta pregunta? Porque ustedes van a recibir en el informe de la parálisis facial. Le pueden decir, signos reinervatorios tiene, o potenciales neurogénicos, o tiene signos denervatorios. ¿Qué les preocupa más de todo eso? A ver si, en base a lo que hablamos, ¿qué piensan? Exactamente. Exactamente. Los signos denervatorios están hablando de un daño axonal. Están hablando, por eso cuando ustedes hagan la especialidad que hagan, van a recibir pacientes con este tema. Van a recibir un diabético, van a recibir un paciente que tiene una radiculopatía, que tiene que operarse, por ejemplo. Tiene una ciática y ¿se opera o no se opera? ¿Se opera o no se opera? Entonces, ahí el electromiograma ayuda. Si el paciente tiene denervación, estos signos que ustedes marcaron acá, C y D, es un paciente que tiene riesgo, que si no se opera puede quedar con un daño. Por eso es muy importante eso de signos denervatorios. Y yo les remarco mucho esto porque cuando ustedes reciban informes, y seguramente ustedes reciben informes, muchas veces viene el informe y dice el paciente tiene una polineuropatía o el paciente tiene tal cosa, signos reinervatorios, el paciente se pone mal porque piensa que tiene una cosa gravísima, pero tal vez hay que mirar esto. ¿Cuánta denervación hay? Porque hay muchas cosas, hay cambios en los estudios que son debidos a la edad simplemente, ¿no es cierto? Así que bueno, esta la han contestado muy bien, así que con eso me doy cuenta de que más o menos se va entendiendo el tema. La segunda parte entonces, básicamente, para cerrar, el electromiograma con aguja en el músculo, en silencio, buscar la denervación sobre todo, y cuando contrae, poder diferenciar si el cuadro es miopático o el cuadro es neurogénico.
Y después está la clínica, tomarle los reflejos al paciente, ver la evolución. No es el mismo un paciente que empezó hace 20 años que un paciente que empezó hace una semana, ¿no es cierto? Bien. La segunda parte del estudio, que en general se hace primero, es el estudio de conducción nerviosa. ¿Por qué se hace primero? Porque a diferencia de la otra, que tenemos que clavar agujas, acá se colocan electrodos de superficie en el músculo y se estimula con el estímulo eléctrico. A algunos pacientes les molesta más la electricidad, a otros les molesta más la aguja, pero la aguja es dolorosa, ¿no es cierto? La electricidad, el paciente, como es un estímulo eléctrico suave, se acostumbra más. Entonces, en general se empieza con el estudio de conducción nerviosa, con lo cual uno va a tener una idea de cómo funcionan los nervios y se deja la aguja para el final. Hay otra cosa que es importante cuando ustedes hablen con sus pacientes, es explicarles un poco cómo es el estudio, explicarles qué les va a molestar, que vaya preparado el paciente. Si el paciente es ansioso, que tome algo antes, que tome una benzodiazepina, eso no va a afectar el estudio. Tomar un sedante no va a afectar. Tal vez el paciente puede mostrar un poco menos de fuerza, pero no va a afectar el estudio. Es importante porque muchas veces el paciente llega al laboratorio de electromiografía sin la menor idea de qué se trata el paciente y sale corriendo. A veces dice, doctor, ¿sabe qué? Me voy, no aguanto más. Porque a veces es traumático, es invasivo, ¿no? Al principio. Entonces, el paciente es muy importante que sepa de qué se trata. Muy bien. Entonces, como les decía, acá se colocan electrodos, por ejemplo, para estimular el nervio mediano, acá en la muñeca, se colocan electrodos de superficie en la eminencia tenar, que está inervada por el nervio mediano. ¿Ok? O se hace la inversa. Para estudiar fibras sensitivas se puede estimular los dedos y registrar acá, o estimular acá y registrar acá. Ustedes saben que los dedos tienen solamente fibras sensitivas. Los nervios de los dedos tienen fibras sensitivas. Entonces, si yo estimulo un dedo, o si registro en el dedo, acá estoy registrando en el dedo, pero puedo estimular acá. Estoy registrando solo fibras sensitivas. Ok. Entonces, cuando se estimula entonces el nervio, acá se registra, por ejemplo, acá en la eminencia hipotenar para el cubital, se estimula en la muñeca y aparece una respuesta en este músculo que se llama respuesta M, respuesta motora o potencial motor. ¿Eso qué representa esta respuesta? Esta respuesta representa la despolarización de todas las fibras de ese músculo. Eso me está indicando todo el músculo, cómo está, ¿no es cierto? Y me está indicando también cuántas fibras del nervio están llegando bien al músculo, porque si yo no tengo nervio, evidentemente no voy a tener respuesta. Y después uno puede ir estimulando el nervio a distintos niveles, debajo del codo, arriba del codo, en la axila, en el plexo, para determinar a qué nivel tiene una lesión el paciente. Por ejemplo, es muy común en el nervio cubital que haya una lesión en el codo, en cuyo caso la respuesta en la muñeca va a ser normal, la respuesta debajo del codo va a ser normal, pero cuando vaya arriba del codo o más arriba, la respuesta va a estar alterada. Entonces uno en base a eso va pudiendo ver dónde está la lesión. Entonces, sintetizando, se estimula el nervio mediano acá para ver la parte motriz, se registra en la eminencia tenar, y este es el estímulo. Cuando sale el estímulo, viaja por el nervio y despolariza el músculo, produciendo esta respuesta M. Entonces acá es importante este tiempo que hay entre la salida del estímulo y la despolarización. Eso lo van a recibir ustedes en el informe, donde dice latencia distal. Distal porque es de acá para acá. Si estimulo acá, es proximal. Eso lo ven en todos los informes. La latencia distal es el tiempo que tarda en viajar el estímulo.
cuanto más esté afectado el nervio en su conducción, y acuérdense por fisiología que la conducción dependía de la vaina de mielina, cuanto más está afectada la vaina de mielina, más tarda en llegar el estímulo y este tiempo se prolonga. ¿Ok? Por otra parte, la amplitud de la respuesta va a depender del número de fibras que tengo acá y del número de axones que inervan el músculo. Cuanto menos axones tenga o menos músculo tenga, menor va a ser la amplitud. ¿Ok? Bien. Entonces, acá tenemos dos ejemplos. Este es un nervio normal, estimulado el nervio mediano, por ejemplo, y esta es la respuesta que se produce. Y este es un nervio patológico. Fíjense, el estímulo tarda en llegar y por otra parte la amplitud es baja. Se combinan ambas cosas. Está la conducción afectada y la amplitud afectada también. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Otra pregunta. Estamos estimulando el nervio mediano en la muñeca y registrando la eminencia Tener. En el registro patológico, que es el anterior que vieron recién. Ahora se los pongo de nuevo, si no. ¿Qué tenemos? Latencia prolongada, latencia disminuida, amplitud disminuida o AIC son correctas. Bueno, un poco ya lo dije eso, ¿no? Pero bueno, no importa. ¿Se acuerdan, no, de la figura? La del lado derecho. Ahí sí son correctos. Amplitud, latencia prolongada y amplitud disminuida. Exactamente. ¿Ok? ¿Puedo volver para atrás? ¿Cómo hago para volver para atrás? Ahí está. Latencia prolongada, amplitud disminuida. ¿Alguno de los que contestó mal tiene alguna duda? Pregúnteme, si quiere, ¿no? ¿Estamos? O sea, tiene ambas cosas. Entonces, ya ustedes, cuando reciban el estudio, ya están conociendo términos, ¿no? Están conociendo una cosa, están viendo el dibujito, lo pueden mirar, y eso ayuda. Y ahora vamos a ver por qué ayuda. Muy bien. Entonces, otra pregunta. Si el resto del nervio u otros nervios, supongamos eso fue un nervio mediano, ¿no? Latencia prolongada, amplitud disminuida. Le hago el cubital o le hago el ciático en la pierna y están normales. ¿Qué diagnóstico les parece que tiene el paciente? Bueno, túnel carpiano. Túnel carpiano. Muy bien. O sea, por eso es importante estudiar varios nervios. Estudiar varios nervios para... Bueno, y esto evidentemente es muy útil para la... para la práctica cotidiana. Porque, por ejemplo, en el túnel carpiano, el paciente va a venir a verlos, doctor, ¿me opero o no me opero? ¿No? Y entonces, ¿qué mira uno, por ejemplo? Por ejemplo, mira la denervación. Ese músculo después el médico le va a poner la aguja y si denerva ese músculo, como vimos antes, les está indicando a ustedes que está sufriendo el músculo. Si no se opera el paciente, se va a atrofiar ese músculo. O sea, la denervación es muy importante también, punto 1. Y segundo, hay ciertos parámetros. Por ejemplo, en condiciones normales, este tiempo no es más de 4 milisegundos. Si tarda más de 5, en general los cirujanos de mano saben que hay que operar. Ya es demasiado prolongada la latencia. ¿Estamos? Así que, muy bien. Y esto se aplica a cualquier otro nervio, por supuesto, ¿no? Pero túnel carpiano es lo que más
van a ver ustedes, ¿no? Acá, ¿qué tengo que hacer, Jorge? Quit. Ahí está. Bueno. Sí. Ahora vamos, pero después volvemos cualquier cosa con la pregunta. Bien. Bien. Ok. Ahora, por esto, para contestar tu pregunta un poco. Esta sería una respuesta normal. Fíjense bien, ¿eh? Este es un nervio estimulado acá, el cubital, por ejemplo. Fíjense la amplitud que tiene cuando se estimula acá. Latencia distal es el tiempo que fue 2,8. Latencia distal, 2,8. Cuando se estimula en el codo, la respuesta es 8,2, ¿no? Latencia proximal. Con esos dos parámetros, y si uno mide la distancia que hay entre los dos puntos de estimulación, puede calcular a qué velocidad conduce el nervio en ese trayecto. Y la velocidad normal es más de 50 metros por segundo. Este es un número que tienen que tener ustedes un poco porque es un poco el número típico. El nervio conduce a 50 metros por segundo en general. Después, estimulando los nervios del dedo y registrando acá, la respuesta sensitiva es mucho más chiquita, acá está amplificada y tiene una latencia X y el nervio conduce 73 metros, bueno, lo normal es 50, arriba de 50. Quédense con esta imagen, ¿ok? Muy bien. Ahora, siguiente pregunta. Si comparamos la imagen anterior, ¿no?, con esta imagen. En esta imagen, fíjense, la velocidad está en 50 también, pero la amplitud está más baja, ¿no? Y la forma está un poco cambiada. Bien. Y la respuesta sensitiva, acuérdense que era bien alta, ¿no? Está muy chiquita también. La velocidad está un poquito baja, pero no muy baja. Ok, entonces, ¿qué contestarían ante esa respuesta? Supongamos que varios nervios tienen esto, no solo uno, varios nervios. Lo que vimos al principio. No estoy hablando de un solo nervio, estoy hablando de varios que se repite este fenómeno. Yo les hago hacer preguntas un poco, porque si no esto es muy aburrido. Pero es un poco lo que preguntabas vos. A ver. Bueno. Acá dice polineuropatía desmielinizante, piensa la mayoría. Vamos a seguir y después volvemos. A ver. Esta era la respuesta normal, ¿no es cierto? ¿Ok? Esta es la respuesta normal. Ahora vamos a ver otra situación. A ver, esta es la respuesta normal. Fíjense, comparen. Esto, miren la de arriba, sobre todo que es la motora, la velocidad motora, con esto. Fíjense que la respuesta aparece más o menos en el mismo lugar. No aparece muy atrasada. Por eso la latencia está bastante bien. Pero tiene baja amplitud. Si hay baja amplitud, ¿qué quiere decir? Que menos axones, menos fibras, ¿no es cierto? ¿Estamos? Y eso indica que el problema es axonal. Lo mismo pasa en las sensitivas, tienen menos amplitud. Así que es una neuropatía axonal. Esto es lo típico, baja amplitud y latencia relativamente buena. La conducción es buena, fíjense, 52 metros. Acuérdense que para ser desmielinizante, un Guillain-Barré, por ejemplo, tiene velocidades bajas, 20 metros, ¿no? Cuando es desmielinizante. Ok. Bien, volvamos a la situación normal. Todos estos nervios son
normales en una persona, ¿no? Fíjense ahora, comparen esto, con lo que viene ahora. Con esto. Ahora fíjense, la latencia está en 5 y pico, ¿no? En 9, perdón. Bien prolongada. La velocidad de conducción está en 13 metros por segundo. ¿Mm? ¿Ok? En otro nervio, la latencia está en 12 y fíjense, cuando lo estimulan proximalmente, toda la respuesta se fragmenta más. Esta respuesta también está fragmentada, muy fragmentada. Y la velocidad es 31 en este y 13 en esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué piensan de este caso? Que es desmielinizante. Ok. O sea, ahí se ve la diferencia. Baja velocidad, latencias prolongadas, desmielinizante. Muy bien. Fíjense, y esto es lo que pasa, por ejemplo, en un Guillain-Barré, y en la variante crónica del Guillain-Barré, que son estas neuropatías inmunomediadas que responden a la gamma globulina o a los corticoides. ¿Y qué es lo que uno siempre busca? En una polineuropatía, uno que busca que no se le pase algo tratable, algo que pueda tener tratamiento. Y dentro de las cosas tratables están estas polineuropatías inmunomediadas. Un Guillain-Barré se puede tratar, una variante crónica de Guillain-Barré se puede tratar. Entonces, en estas neuropatías desmielinizantes pasa esto que vieron ustedes ahí. Las latencias están prolongadas, las velocidades están bajas, y se produce este fenómeno en el que se disgrega esa respuesta M. Se disgrega. ¿Por qué se disgrega? Porque el nervio conduce y algunas fibras están muy desmielinizadas y otras no. Con lo cual, es como una carrera. Sale el estímulo eléctrico, pero en algunas fibras va rápido y en otras no va tan rápido. Eso es típico del Guillain-Barré y típico de las neuropatías desmielinizantes. Se llama bloqueo o dispersión temporal. Es dispersión en el tiempo de la respuesta. Bien. Bien. Bloqueo de conducción. Acá, por ejemplo, tienen otro ejemplo de bloqueo. Estamos estimulando el nervio cubital. Primero, acá, la respuesta es buena. Después lo estimulamos en el codo, la respuesta es buena. Y más arriba, la respuesta está semibloqueada. ¿Por qué? Porque hay una desmielinización en el trayecto entre el codo y la axila. Esto es muy importante porque encontrar bloqueo y desmielinización hace pensar en autoinmunidad. Siempre que nosotros vemos este tipo de fenómeno en 2 o más nervios, pensamos que hay un mecanismo autoinmune detrás y que el ataque inmunológico fue hacia la mielina en zonas focales y que el paciente es pasible de tratamiento. ¿Ok? Este es otro dato de los informes que a ustedes les puede servir mucho. Y un poquito para cerrar el tema de la electromiografía, les voy a hacer otra pregunta. Estimulamos el nervio cubital acá, en la muñeca, registramos en la eminencia hipotenar. Y mandamos, en lugar de mandar un único estímulo, mandamos varios, tac, 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 seguidos, ¿no? Y se obtiene esto, primera respuesta, segunda respuesta, tercera respuesta, cuarta. Este es el potencial motor que se amplió, ¿no? Por el barrido del osciloscopio, pero a medida que va cayendo la amplitud, con la estimulación repetitiva del nervio. ¿Qué les parece que es esto?
Bueno, registro normal, contestaron muchos, y otros registro de miastenia. Vamos a volver para atrás. No, espérate, así. Cuando uno estimula el nervio de forma repetitiva, que es algo que ustedes tienen que poner en el pedido, cuando ustedes sospechan que lo que está mal es la transmisión neuromuscular y van a tener una charla después sobre miastenia, uno tiene que pedir estimulación repetitiva del nervio. En condiciones normales, a una frecuencia tranquila, tac, 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 de 3 por segundo, la respuesta no cae, o cae muy poco. Cuando la respuesta cae tanto, cae más de un 10%, tenemos un trazado miasténico. Esto es típico de la miastenia. Es lo mismo que le pasa al miasténico con la fuerza. Él empieza a hacer un movimiento, empieza bien, pero a la quinta vez ya empieza a cansarse. Y esta es la traducción eléctrica del... el síndrome de Lambert-Eaton es un síndrome paraneoplásico en general, que es la inversa. Cuando uno estimula, facilita la respuesta, al igual que en el botulismo. Y esta es otra parte del estudio electrofisiológico. ¿Alguno tiene una duda con esto? ¿Por qué pusieron normal? ¿Alguno quiere decir por qué puso normal? ¿O tiene alguna duda con esto o no? ¿O está claro? Sí. Es que hay cierta fatiga. Hay cierta fatiga. O sea, es normal que haya cierta fatiga. Así que dentro de todo no está tan mal. Pero si esto es 10% está bien. Pero viste, fue demasiado. Bien. Muy bien. Entonces, para cerrar un poco el tema, esto es básicamente de qué se trata la electromiografía. Ustedes con la electromiografía van a poder saber si el sujeto tiene nervios normales, si el sujeto tiene un trazado miopático o neurogénico, y en algunas enfermedades como la miastenia, el síndrome de Lambert-Eaton, van a poder hacer hasta diagnóstico etiológico, pero en muchos casos no. Y lo otro que van a tener precaución cuando atienden gente de mi edad, de mi edad que ya empieza a tener sus nervios que no andan tan bien, muchas veces hay cambios fisiológicos en el nervio. Entonces ustedes van a recibir a una persona tal vez de 80 años que dice polineuropatía axonal crónica sin denervación, y tal vez es un nervio normal. Por eso es tan importante el cuadro clínico. Y por eso la idea de esta charla era que ustedes pudieran leer esto, interpretarlo un poco y darle la relevancia que tiene. Porque yo les diría que muchos pacientes grandes, añosos, tienen estudios de conducción nerviosa anormales, vienen con un informe anormal y en realidad son cambios de la edad, ¿no es cierto? Entonces, cosas para tener en cuenta finalmente, en lo posible que sea completo el estudio, que tenga velocidades motoras y sensitivas. Si hay una lesión aguda del nervio, esperar por lo menos 15 días para encontrar los signos denervatorios. En el Guillain-Barré hay que pedirlo en el momento, porque todos estos cambios que yo les decía de bloqueo pueden aparecer muy rápidamente. Y muchas veces la clínica es fundamental. Para la estimulación repetitiva, si el paciente es miasténico o viene tratado con mestinón, tratar de suspenderlo. Y tener ciertos cuidados, por ejemplo, si el paciente tiene marcapasos, conviene no estimular el nervio. Y cuidado con la plaquetopenia o los pacientes anticoagulados también no deberían, o hay que tener cuidado con eso. No sé si hay alguna pregunta. Ya están los otros oradores que van a hablar de músculo y de transmisión neuromuscular. Muy bien.
yo creo que lo que sirve más al médico, y acá están mis colegas también que pueden opinar, es cuanto más datos clínicos tenga la derivación, mejor, ¿entendés? O sea, si ustedes ponen, por ejemplo, tiene debilidad proximal de miembros inferiores, el paciente tiene tanto tiempo de evolución, el electromiografista va a preguntarlo también, pero cuanto más datos clínicos haya, mejor. Y también es importante que ustedes pidan lo que necesitan. Por ejemplo, si ustedes necesitan descartar un túnel carpiano, no hay que pedirle los 4 miembros al paciente, tal vez, ¿no? Porque uno hace el nervio mediano, que es el que está afectado, ya con tener el cubital de ese mismo miembro ya alcanza, ¿no es cierto? O sea que no hace falta someterlo al paciente. Por otra parte, si ustedes lo envían con la orden de estudiar los 4 miembros, el médico inevitablemente se ve obligado a estudiar los 4 miembros y a torturarlo un poco al paciente con el estudio. O sea, por eso me parece que esta charla, aunque es un poco aburrida para ustedes, me parece que es útil porque cómo pedirlo, como dice acá el doctor Mercado, ¿no? Respecto de la ELA que vos preguntabas, por ejemplo, el Guillain-Barré ya vieron, las enfermedades mielinizantes ya vieron. En la ELA, lo que ocurre, el trazado es como un trazado axonal, ¿no es cierto? Y con signos denervatorios. Y dentro de los signos denervatorios aparecen las fasciculaciones, de las cuales no hablé. La fasciculación es una actividad espontánea que ustedes le ven al paciente clínicamente. Y eso que ven, la fasciculación, es la descarga de una motoneurona. La fasciculación es una motoneurona enferma que está disparando. La registra como un potencial de unidad motora. Es un potencial de unidad motora que descargó espontáneamente. Es típico de la ELA, pero también se puede ver en otras enfermedades neurológicas, ¿no es cierto? Y el trazado es básicamente neurogénico, así que a veces no es tan fácil diferenciar, por ejemplo, una ELA de una polineuropatía motora. Puede ser difícil, ¿entendés? ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra duda? Bueno, ya te digo, cuando el compromiso es neurogénico y existen esos fenómenos que te digo de bloqueo de conducción y de dispersión temporal que te sugiere autoinmunidad, entonces ahí tenés los corticoides, la gamma globulina y la plasmaféresis. Y llegado el caso, inmunosupresores también. Si te encontrás con una polineuropatía axonal, ya cuando recibís el cuadro de que es axonal, ya empezamos mal, porque las posibilidades terapéuticas son mucho menores, ¿no es cierto? Y un cuadro que se ve mucho también ahora son las neuropatías de fibras finas, que ustedes van a ver esto siempre. Son pacientes grandes, de más de 60 años, que tienen, bien, doctor, se me acartona en la planta de los pies. Se me acartonan los plantas de los pies, los siento dormidos, esto empezó de a poco, cuando me voy a acostar siento que la sábana me molesta, no me duele un poco los pies, esto se ve mucho. Eso se llama neuropatía de fibras finas, porque lo que está afectado ahí son las fibras de la piel, de la dermis, y el estudio puede ser prácticamente normal, es un diagnóstico clínico, es un paciente que les va a venir con un tiempo de evolución largo, esto no pasa de las rodillas, se queda ahí durante años, al paciente a veces le molesta y tiene que tomar pregabalina, pero nunca lo va a incapacitar ni lo va. Y eso se ve mucho ahora, se ve mucho. Yo no sé si porque ha aumentado la expectativa de vida o qué, se asocia, se ven diabéticos, se ven alcohólicos, se ve gente que se ve absolutamente normal.
Y ahora con el COVID, bueno, se ha visto mucho y también neuropatía de fibras finas, pacientes que tienen dolor en manos y pies a consecuencia de esta infección. Pero el estudio es prácticamente normal. Hemos visto pacientes con mucho síntomas de neuropatía fibras con un estudio absolutamente normal. Porque uno con el estudio midiendo fibras relativamente gruesas. Las fibras finas uno las puede estudiar con un estudio de los umbrales, el umbral al frío, el umbral al calor. Sí, sí. De hecho, los residentes de FLENI hicieron un trabajo con 10 hospitales de la ciudad de Buenos Aires y algunos del interior y han juntado, no sé, acá está Alejandro Kohler que me puede corregir, unos 50 pacientes en un periodo relativamente breve. Lo han comparado con la incidencia de otros años y la incidencia es importante. O sea que, y se ha visto con todo tipo de vacunas, ¿no? Dale, cerrá. Fuerza, 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 abrí. Exacto. Exacto. Y lo otro que hemos visto es esta neuropatía de fibras finas, también asociada a vacunas. Dolor. La primera paciente que vimos fue una médica de la institución, que después de la primera Sputnik empezó con dolor en los dedos de manos y pies, le duró 3 meses. Pero dolor importante, con un examen absolutamente normal, electromiograma absolutamente normal, pero dice, me quema, me duele, bien neurítico, ¿no? Y después uno empezó a ver pacientes así. Sobre todo, te diría, 2011, cuando todo el mundo, cuando hubo mucha vacunación. Pero bueno, si es casual o no, no sé. Como siempre, difícil saber. Bueno, ya está. Sí, están. Ahora, El doctor, ¿lo presento yo, querés, José, o lo presentas? José Pastor Rueda, el doctor Mercado. Bueno, José